no hay problema. Le dije, déjalo que lo bauticen ahí. Nosotros lo presentamos en ese momento hasta el Señor, no vamos a poner a discutir en eso. El Señor sabe que dónde está nuestro corazón. Total, le dijo mi tío, bueno, que acaba de llegar el nieto, que pase de una vez, que lo traiga la abuela. Sí, total, dijimos, no hay problema. Después, como al mes, algo así, nos dicen, no, ¿sabes qué? Siempre sí lo vamos a querer presentar en su iglesia. Y no, entonces, digo, ustedes nos dicen cuándo pueden, dígale a tío Pepe cuándo puede. Me decía mi hijo, y todo, hablamos, nada más que quería mi nuera, lo quería hacer en inglés para entender ella más, para comprender ella más el paso que estaba dando al presentar a su hijo ante el Señor. Julian Alberto Gutiérrez, Señor lo bendice. Y no, pues sí, hablamos con Javier para que Javier lo hiciera en inglés. Dijo que Javier estaba de acuerdo y todo, y total, a la mera hora, ya cuando quedamos todo arreglado aquí, nos hablan que siempre no, que siempre ya lo van a bautizar, ya tienen fecha, ya tienen el día 21 de mayo, ya tenían todo preparado para bautizarlo, ya tenían la iglesia y todo. Un tío de ella había conseguido todo, arreglar todo para que fuera aquí en Laredo, como ellos viven allá en San Antonio. El día lunes, el lunes pasado, nos hablan, ¿saben qué? Siempre no se va a poder bautizar en la iglesia, que si siempre no, que pusieron trabas, quién sabe qué. Nosotros sabemos bien que no son trabas, sabemos que es lo que verdaderamente quería el Señor. Y como ya tenían fecha, ya tenían una comida y todo, ya tenían todo preparado para el día de ayer, pues no nos esperamos hasta el domingo, tuvimos que hacerlo el día de ayer. Pero el propósito que vimos fue de que Javier no pudo hacerlo, porque Javier cada 3 meses tiene que ¿qué pasó, mijo? ¿Qué habla? Javier tenía un compromiso el día de ayer. Javier dijo, yo no voy a poder, compadre, pero voy a estar orando, vamos a orar, a lo mejor que el propósito que sea el Señor, porque no podíamos ni cambiar nada, ya tenían, como le digo, la comida y todo preparado. Hablamos con mi tío Pepe, dijo, no, pues yo lo hago, vamos a ver qué el Señor tiene, oramos y todo. Y el día de ayer vimos cómo el mensaje que le dio hermoso a nuestro pastor, el Señor estuvo tremendamente, porque como les decía, era familia en conversa, y el Señor se le pudo presentar el plan de salvación, y todos recibieron al Señor Jesucristo, así lo creemos. Y vimos el propósito tan grande que tenía el Señor. Preparó un servicio, estaba llena la iglesia aquí abajo, eran más de 40 personas, y vimos cómo pudieron recibir al Señor todos. Vimos el plan del Señor de presentar a este bebé y para que mucha gente fuera salva. Y así es cuando le creemos al Señor. Amén. Pues ya Dios nos concedió la petición de nuestro corazón, que él fuera presentado, ¿verdad?, delante de Dios. Y me decía mi nuera, porque habían habido muchos cambios, ¿verdad? Y dice, suegra, lo único que puedo decir que esta es la mejor manera de presentar a Julián. Y ella estaba muy contenta de haberlo presentado aquí en Agape. Dios los bendiga mucho, hermano. Qué hermoso es cuando verdaderamente le creemos al Señor. Sabemos que si ponemos toda nuestra confianza en Él, Él hace maravillas. No hace lo que pensamos nosotros ni lo que queremos nosotros, sino lo que Él sabe que está mejor para nosotros. Y son cosas mejores las que Él tiene para nosotros. Nosotros hacemos muchos planes, pero el Señor ya tiene los planes de Él y nadie los puede cambiar. Amén. Gloria al Señor. También damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Pepe, que a pesar de que ahorita congramos por él que traía dolores de las rodillas, aún así ahorita se encuentra en Nuevo Laredo. Están en aniversario allá en Nuevo Laredo y se lo llevaron allá sin saberlo, le tenían una sorpresa por allá, y ahorita él está ya gozándose también con nuestros hermanos de Nuevo Laredo. Están en el aniversario de la iglesia Agape de Nuevo Laredo. Gloria a Dios.
Pero vamos a leer nuestra Biblia, hay una palabra muy hermosa que el Señor me dio. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Lo voy a estar leyendo en la Reina Valera. Es donde la palabra esta fue cuando impactó mi vida hace muchos años, cuando estábamos empezando en el camino del Señor. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este es un versículo muy especial en mi vida, que al principio de Ágape en Nuevo Laredo estábamos conociendo del Señor, y es una palabra que impactó mi vida. Fueron unas calcamonías que me mandó a hacer mi tío para anunciar el restaurante, me acuerdo, y decía: la palabra de Dios actúa en un corazón que cree. La palabra de Dios actúa en un corazón que cree. Si simplemente meditáramos en ese versículo y lo creyéramos de corazón, impactaría grandemente nuestra vida. Esa vez yo me acuerdo cómo impactó mi vida, y de ahí mi vida empezó a ser transformada al empezar a conocer y a creer y a confiar en la palabra del Señor. Dice: la palabra de Dios actúa en un corazón que cree, toma vida en un corazón que cree, toma acción en un corazón que cree. Si lo creemos, grandes cosas pasarán en nuestra vida, simplemente por creer la palabra de Dios. Desde el principio, el Señor a mí me llamó, yo lo he compartido aquí en los retiros, han sido de varones. En un principio el Señor a mí me llamó a creerle por fe, solamente porque Él lo decía en su palabra. Si Él lo dice en su palabra, es cierto, es verdad, y así es, y punto. Recuerdo cuando se hacían los servicios ahí en el restaurante, ahí en el Ágape, en el saloncito que teníamos ahí. Yo recuerdo que fue la primera vez que el Señor tocó a la puerta de mi corazón, y hubo una invitación para recibir al Señor grandemente ahí, para que le diéramos oportunidad de que Él obrara en nuestras vidas. Pasamos enfrente, y yo recuerdo que mucha gente entró en gozo, cayendo, mucha gente llorando, mucha gente, cosas tremendas. Ustedes sabemos, los que ya recibimos a Cristo saben las cosas que pasan alrededor cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Pero yo no sentía nada y podía estar viendo todo, yo no sentía nada. Yo estaba con los ojos cerrados clamándole a mi Dios y no sentía absolutamente nada. Y solamente ahí vino a mi mente una voz que me decía: muchos son los llamados y pocos los elegidos, tú no eres el elegido. Esa vez me acuerdo que me salí del salón ahí triste, me fui para la casa, y pues te preguntaba al Señor por qué, pero pues no había respuesta. Y así, pero yo había hecho de corazón esa oración, yo había esa petición al Señor de que yo quería cambiar, de que yo quería ver que Él reinara en mi corazón, en mi vida. Me acuerdo que sí pasaron como cerca de 10 años que anduve así, pero yo, después de los 10 años, cuando yo recibí al Señor, el Señor me permitió ver todos esos 10 años que yo había estado dudando, que yo había estado viviendo, que pensaba que no había pasado nada esa noche. Y Dios me mostró que Él había estado conmigo siempre desde que yo había hecho esa oración. Que aunque yo no lo sintiera, que aunque yo no hubiera creído esa vez por lo que me había pasado, Dios me empezó a ver muchos momentos de mi vida, me llevó atrás a ver muchos momentos de mi vida donde veía yo su mano. Hubo
Hubo momentos donde andaba con amigos, mis padres van a saber por primera vez, donde nos sacaron pistolas y pude ver la mano del Señor, que el Señor estuvo ahí. O sea, cosas tremendas, pero entonces nos damos cuenta de que aunque uno piense que no pasó nada, cuando uno de veras de corazón hace el Señor, su Señor, Dios obra, Dios sí toma en serio las oraciones que hacemos. Después de que hice esa oración en el salón, que pasó eso, después fue cuando me permitieron un retiro. Digo, me permití un retiro porque durante todos esos años me invitaba mi papá y mi tío a los retiros y yo nunca quería ir. Decía, pues ¿a qué voy a los retiros? Y yo ya conozco de Dios, ya sé. Pero hubo un momento que había situaciones en la casa. Ya para esto ya estaba yo casado. Y total decidí vivir un retiro, darme la oportunidad de vivir un retiro. Y fue donde le dije a mi esposa, pues déjame ir a este retiro a ver qué pasa, pero para el lunes pues yo voy a seguir siendo el mismo. Yo en ese tiempo tomaba un día sí, un día no, y el otro también. O sea, tomaba todos los días y siempre había ahí en la casa. Y esa vez yo me acuerdo que el viernes, antes de ir, entrábamos desde el viernes, el jueves dejé bien repletito el refrigerador ahí para que estuvieran bien frías, porque iba a haber 3 días que no iba a hacer nada. Dije, pues ya me desquito el lunes. Total, fui a ese retiro. Me acuerdo que fue el último retiro que hicimos dentro de la iglesia católica, fue en el convento, allá en Nuevo Laredo. Fue el último retiro que se hizo cuando estábamos comunidad Agape dentro de la iglesia católica. Y Dios hizo su obra ahí en mi vida, pero esa noche cuando hubo el llamamiento también en la noche para recibir el Espíritu Santo, me pasó exactamente lo mismo que aquella vez ahí en el restaurante, que aquella vez ahí en aquel salón. Me pasó exactamente lo mismo. La gente cayendo, la gente llorando, la gente entrando en gozo y Jaime nada. Y vino esa misma voz otra vez a mi vida. Vino esa misma voz a mi mente otra vez, donde decía, tú no eres de los elegidos, tú no eres de los requeridos. Esa noche nos fuimos al cuarto, había unos cuartos ahí donde nos quedamos 2 personas. Y yo recuerdo que el otro muchacho que estaba conmigo empezó a sacar cigarros y ahora le quieres uno y todo. Y en ese tiempo también fumaba. Le dije, no, yo dije ahorita que estos 3 días los iba a quedar libre de eso, pero pues después dije, pero déjame. Me acosté y otra vez cuestionando al Señor que qué había pasado, que porque yo no sentía nada. Y en la mañana al levantarme, lo primero que me da el Señor, la primera palabra que me dio, dice, por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. No es por sentimiento, no es por obra, no es por nada, sino que creía que yo le creyera por fe. Quería que yo viviera por fe. Y hasta la fecha Dios me ha permitido vivirle por fe, no por sentimiento, no por cosas que sienta, sino verdaderamente por fe, hasta fe he estado, porque he creído en su palabra, como dice aquí su palabra. La palabra de Dios actúa en un corazón que cree. Yo en ese momento creí en la palabra de Dios, le creí a Dios y hasta aquí el Señor me ha permitido estar en su camino. Si ha habido caídas, no voy a decir Jaime ha sido santo todos estos años, ya son cerca de 25 años que hicimos ese retiro, gracias al Señor que aquí estamos todavía y que aún en caídas, aún en debilidades que ha habido, aún en tropiezos, el Señor siempre ha estado ahí, su mano para sostenernos, para levantarnos, para darnos esa nueva oportunidad y que sigamos adelante haciendo su obra. Dios el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos. Es algo pero antes de Hebreos se me hace, déjeme darle. En Lucas 7 primero. Ahorita. Lucas capítulo 7.
Voy a leer ahí desde el 1 en adelante. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que nadie aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Y el capítulo número 10 dice: y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué hermoso es confiar en la palabra del Señor. Ahí el centurión solamente le digo: di la palabra. Ya sabemos que tus palabras son vidas, que tus palabras son bendición, que tus palabras lo van a hacer, que tu palabra va a actuar y lo va a hacer. Es que nada más dijo la palabra Jesús y el enfermo fue sanado. Y así todas esas cosas pueden suceder ahorita en nuestras vidas si verdaderamente creemos la palabra. La palabra del Señor es vida, y es vida para nosotros, y es vida para el que cree. Para el que cree y para el que cree todo es posible, dice la palabra del Señor. Solamente que en veces tomamos en poco dice el Señor: no tomes en poco tu salvación tan grande. Muchas veces se nos hace poco, o se nos hace que el problema es mucho más grande que Dios, que pensamos que son imposibles ciertas cosas, ciertas enfermedades para el Señor, y para el Señor no hay nada imposible, dice su palabra. Nada, pero nada es nada, no hay ninguna cosa que pueda hacer más que el Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí vamos para Hebreos 11, que es donde está el salón de la fama de los hombres de fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué hermoso es creer lo que no vemos, pero saber que va a pasar aunque no lo veamos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, porque así lo dice el Señor. Simplemente porque lo dice, va a pasar las cosas. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Todo el universo, toda la creación está hecho solamente por la palabra. En Génesis nos dice: el Señor dijo, Él daba su palabra y todo se movía, todo se era creado por medio del Espíritu de Dios que se movía aquí en la tierra. Amén. Dice: de modo los que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios. Nuestra fe agrada a Dios. Nuestra fe agrada a Dios. Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí vemos que Enoc habla la palabra, que él agradaba a Dios en su fe. Y aún así le permitió que no muriera, se lo llevó así. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sabemos que a nosotros nos pertenecen las cosas que el Señor tiene para nosotros, simplemente por ser sus hijos. ¿Cuánto de nosotros no hacemos por nuestros hijos? ¿Cuánto no hacemos por nuestros hijos? Y ahora que soy abuelo, también por el nieto. De veras, es una bendición. Nuestros hijos son todo para nosotros. Y yo digo que si quieres los nietos más, porque ya ves algo de tus hijos ahí realizado en ellos también. Ves que estás haciendo bien las cosas, que Dios te ha ayudado a dirigir por buen camino a tus hijos,
y ves alguna realización de tus hijos en los nietos, y por eso yo digo que es otro amor más diferente, pero es lo mismo, se quiere por igual, y lo que decía, o sea, ese mismo amor y aún más es el que tiene Dios por nosotros. Amén. Muchas veces comparamos el amor de Dios con el amor del Padre, pero una vez sí nos dimos cuenta que no era así, porque recuerdo cuando íbamos a compartir el centro tutelar para menores, íbamos varios hermanos de aquí cada lunes, íbamos a compartirle a los niños, y les hacíamos esa comparación a los niños ahí en el tutelar. Les decíamos que Dios es igual que tu papá, Dios es como tu papá, Dios es como tu papá, y pues no querían conocer a Dios, porque cómo lo trataba Dios, cómo lo trataba su papá a ellos. O sea, si era como mi papá, pues entonces no lo quiero conocer, nos decían. Ahí nos dimos cuenta que muchas veces no podemos comparar tanto así, pero se entiende que el amor es tremendo, el amor de un padre, el amor de una madre, yo digo que es lo único que se puede comparar con el amor de Dios. Y aún así hay madres que también tratan muy mal a sus hijos, pero sabemos que tenemos un Padre Celestial que siempre nos trata bien y que siempre está con sus brazos abiertos, que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, aún así Jehová te sustentará. Amén, gloria a Dios. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca de su casa, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aún Noé, recordemos, vayámonos a ese momento donde, imagínense construyendo una arca, y enorme la arca, para que cupieran todos los animales, y está recibiendo burlas ahí de todos. Aún así él le creyó al Señor, aún así su fe dijo, lo voy a hacer porque el Señor dijo. Muchas veces se burlan de nosotros compañeros o amigos o alguien y ya no queremos ir a la iglesia, o nos da vergüenza compartir la palabra ahí en el trabajo. Si se burlan en el trabajo, si se burlan en la escuela o algo, nos da vergüenza compartir, nos da vergüenza saber que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos. Decía el pastor Telles que una vez fue un hermano con él, y pastor, iba y tenía años aquí ya de indocumentado, ya había arreglado sus papeles, iba para México, y digo, pastor, ore por mí porque voy a ir a ver a mi familia a México, ya tenía tantos años de novela y quiero que ore por mí bastante. Y pues el pastor oraba por él y lo ungieron con aceite y todo, y el hermano se fue 1 semana, 2 semanas allá por México, y cuando regresó dice, hermano, a ver, pásele cómo le fue, hermano. A todo dar, pastor, a todo dar, pastor, ni cuenta se dieron que era cristiano. O sea, el pastor pensaba que iba a ir a predicar el evangelio y todo, y pues le digo, muchas veces da vergüenza, a muchos les da vergüenza el decir que somos cristianos, el decir que la familia sepa. Y muchas veces los primeros ataques vienen de la familia, pero si nosotros damos testimonio a nuestra familia, ellos van a venir aquí. Recuerdo cuando a mi hermano, la otra vez les compartía que un deseo que yo siempre tenía era haber tomado con mi hermano. Mi hermano era mayor y él siempre nos relegaba a los chicos. Él decía, no, nada más los grandes aquí. Y él se juntaba con sus amigos y nos relegaban a los más chicos. Pero mi deseo siempre había estado tomar con él. Y hubo una vez que ya yo recibí a Cristo primero que él, gracias a Dios que me permitió. Y una vez que nos encontramos, me invita a tomar por primera vez, y ya yo en el Señor. Y era algo que yo siempre había deseado, tomar con él. Y recuerdo que decía, órale, vente, vamos. Y que quién sabe qué. Le dije, no, yo ya no tomo. Y, ¿cómo que no? Ya no tomo, de veras. Pero nada más uno, y que quién sabe qué. No, empezó, ¿a poco ya estás ahí con los hermanitos? Le dije, sí, ya no tomo, ya. Y luego, gracias a Dios, ese día nos permitió a mí y a mi esposa darle testimonio a él y a la esposa de él, y pudimos invitarlos a la iglesia. Ese día él se fue y bueno, un día antes de que el día que le habíamos invitado a la iglesia, nosotros le invitamos el domingo, y el sábado se aventó una carne asada en su casa y tomó con sus cuñados allá y todo, pero con tal de pues
no debe venir a la iglesia, pero dice que en la mañana su esposa le dijo, ¿sabes qué? Tuviste, te acuerdo que ibas a ir a la iglesia con tu hermano, así es que tienes que ir. Y así se vino, pues lo hizo su esposa que se viniera, y ya saben que las esposas tienen algo para convencernos, ¿verdad? Lo convenció su esposa, se vino a la iglesia y así todo crudo y todo, vino y entregó su vida al Señor, y hasta la fecha también, gracias al Señor, está recibiendo al Señor grandemente. Gracias al Señor que pude dar testimonio, porque si yo ese día me hubiera ido a tomar con él no estuviera aquí tampoco. Él hubiera querido que era un juego, que era algo falso el servir al Señor, sinceramente. Por eso es muy necesario que cuidemos nuestro testimonio ante todo el mundo, ante los ojos del Señor. El capítulo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios es el arquitecto, el constructor de todo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios es fiel y Dios lo que promete lo cumple. Dios lo que promete. Muchas veces aún fallando nosotros, el Señor ahí está. Como les digo, yo fallé mucho tiempo, pero porque yo no había comprendido verdaderamente lo que había recibido, pero Dios ahí estaba fiel, esperando a que uno regresara, que uno comprendiera más las cosas, que uno verdaderamente se afianzara más en su palabra. Gracias a Dios. Entonces la palabra de Dios actúa en un corazón que cree. Si verdaderamente le creemos a Dios, la palabra de Dios va a actuar en nuestros corazones, va a actuar en nuestras vidas, y actuando en nuestras vidas actúa alrededor de todo lo que esté. Muchas veces la duda, el miedo, la inseguridad es lo que nos impide. Muchas veces dudamos, hay dudas, como digo, muchas veces creemos que eso no lo puede hacer Dios, o que eso, o tal vez cosas pequeñas que decimos, no, esto para Dios no, esto lo puedo arreglar. Pero todo, dice, hay que todo hay que dárselo a Dios, todo hay que entregárselo a Dios, sea lo que sea, el Señor es el único que tiene la verdadera razón, la verdadera respuesta. Por miedo, muchas veces nos da miedo, muchas veces vienen cosas a nuestras vidas que causan miedo, que causan temor, y verdaderamente no debe de pasar así, porque si tenemos verdaderamente la confianza en el Señor, sabemos que viene la respuesta. Así como viene el problema, el Señor ya tiene la salida para nosotros. Muchas veces las cosas que vienen a nuestras vidas son para crecer nosotros espiritualmente, y si verdaderamente pasamos esa prueba, la salida y la bendición va a ser grande para el Señor. Solamente hay que tomarnos bien de la mano del Señor, solamente hay que estar en esa comunión a diario con el Señor, porque tampoco si no estamos en comunión con el Señor no vamos a pensar que todas las cosas no van a ir bien, sino van a ir. Pero si tenemos esa comunión con el Señor, vamos a empezar a comprender, a reconocer su voz, como esa voz que les digo que venía a mí. Esa voz no venía de Dios, esa voz venía de Satanás, pero no estaba ahí muy bien en la palabra para reconocer que era de Satanás. Pero si nosotros tenemos esa intimidad con Dios, vamos a reconocer cuando la voz venga de Dios y cuando la voz no venga de Dios, porque la mente es muy atacada por el enemigo también. Pero si verdaderamente tenemos esa comunión en oración, en leer la palabra del Señor, el enemigo no va a tener entrada ahí, y todo lo que va a pasar en la mente de nosotros va a ser de Dios, verdaderamente. Si verdaderamente nos estamos alimentando de su palabra y teniendo esa comunión en oración con el Señor. Gloria a Dios. Bueno, este era el mensaje que el Señor me dio. El Señor solamente que comprendieran ese puro versículo. Primera de Tesalonicenses 2:13, grábenselo en su corazón. La palabra de Dios actúa en un corazón que cree. No sé qué estés pasando ahorita en tu vida, no sé si sea problema de enfermedad, cualquier cosa, cualquier situación. Yo pude ver también
en mi madre cuando la diagnosticaron con cáncer. Pude ver la fe de ella, cómo se levantó, cómo pudo salir de esa enfermedad, cómo no la tumbó. Ella dijo, yo no me quiero ver sin pelo, yo no me quiero ver así, Señor. Ella puso a platicar con el Señor, a decirle al Señor cómo, y Dios le permitió, y Dios hasta aquí la ha cuidado, la ha guardado. Y así estamos confiando donde el Señor terminó esa obra ahí en ella, porque aún los doctores ahorita le están diciendo que quiere volver a salir eso ahí, pero sabemos que el Señor tiene en control ya todo, amén. Y solamente porque ha creído, solamente por eso, porque si verdaderamente ella hubiera creído lo que el enemigo le decía, verdaderamente o ya no estuviera aquí, o estuviera en cama, o estuviera toda delicada, demacrada ahí, pero la vemos aquí cada semana, cada día que el Señor la tiene también tremendamente levantada. Verdaderamente hay que creerle al Señor, no hay nada imposible para el Señor, y verdaderamente lo debemos de creer así. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, no sé, vamos a ponernos de pie, el que guste pasar aquí al altar. El altar está abierto. ¿Quieres poner tu causa? El pasar al altar es dar un paso de fe hacia el Señor, a decirle, aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesto, Señor, a que sigas haciendo tu obra en mí, Señor. Aquí estoy, Señor. Tal vez ha venido dudas, ha venido temor, ha venido lo que haya venido en nuestra vida, que haya impedido que eso que el Señor tiene para ti sea dado. El día de hoy puedes llevártelo. El día de hoy puedes pedirle a Dios que agrande tu fe, porque sabemos que a Dios le creemos, pero hay situaciones que vienen y nos estorban en nuestra vida. Pero vamos a entregarle todo a nuestro Señor. Y si te quedas en tu lugar, ponte a orar, ponte a meditarle a Dios y a decirle a Dios qué quiere de ti. Medita de Dios, platica con Dios. Te adoramos, Jesús. Dios está hablando aún a su pueblo, y Dios está hablando audiblemente. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas y las va a hacer.